Hablando del caso de Morena, Alejandra, y bueno, vamos a hablar del tema también legal con un conocedor, que es el ex fiscal Marcelo Romero, a quien agradecemos, como siempre, su predisposición a hablar con nosotros, lo hace en forma asidua, y bueno, en este caso era uno de las personas que queríamos convocar para hablar de este desastre, Marcelo. Y además, en su rol de candidato, De candidato y el también. impacto de la política, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Marcelo, buenas tardes. Es una presentación formal, pero bueno, son momentos muy complejos, ¿no? Lo que estamos viviendo. Hola, buenas tardes, Alejandra y Pablo. Gracias por llamarme una vez más. Sí, realmente da terror, ya más que pena, ¿no? Porque los límites, cada vez que charlamos, damos un pasito más, ¿no? Como sociedad, estamos hablando del homicidio violento, casi inenarrable, de una nena de 11 años. No es que murió por una bala perdida, no es que murió... Uy, me parece que se cortó. Se cortó. Pero bueno, también es algo que suele ocurrir con el tema de las comunicaciones aquí. Sí, y es interesante la mirada de Marcelo porque él es precandidato a senador por la lista de Patricia Bullrich y para ver cómo ha resultado el impacto de este caso en su rol de candidato, cómo recibieron la noticia de este crimen. Ahí la tenemos en... Ahí estamos, Marcelo, de nuevo. Sí, les decía que estamos pasando límites cada día un poquito más, ¿no? Es decir, estamos hablando no de un homicidio accidental, no de un homicidio que fue por una cuestión fortuita, no, se agredió salvajemente a una nena de 11 años. ¿Qué puede tener una nena de 11 años en su mochila de interés para un ladrón? Evidentemente nada, bueno, un celular en este caso, la criaturita. Son límites que eran impensables cuando yo empecé a trabajar como fiscal allá en el lejano 1986, y aún cuando charlábamos con ustedes en la función fiscal, veíamos crímenes violentos, pero bueno, es como que no nos dejamos de sorprender, ¿verdad? Como abogado penalista, como ex fiscal, como integrante del sistema penal, porque tampoco puedo hacerme el desentendido, hace 5 minutos que estaba trabajando ahí, creo que estamos dando una respuesta paupérrima a la comunidad que nos sostiene, ya sea en todos los estamentos del sistema penal, la inteligencia criminal, la prevención, la investigación, el juzgamiento, la cárcel, está fracasando. Está fracasando porque durante muchos años se minimizó, por ejemplo, el consumo masivo de estupefacientes. Quiero pensar porque todavía creo en el ser humano, que estas dos personas estaban bajo los efectos de las drogas, sin ninguna duda, o estaban desesperados por conseguir droga para seguir drogándose. Quiero pensar que en algún lugar recóndito de su alma sienten algún remordimiento, alguna culpa. Quiero pensar que no son personalidades de un grado de psicopatía tal que no sientan absolutamente nada, ¿no? Cuando reflexionen sobre lo que hicieron, si es que pueden reflexionar. Quiero pensar que la justicia penal va a actuar en forma diferente, en este caso, a como lo viene haciendo de hace ya 3 décadas, es decir, considerando al delincuente una víctima de la sociedad capitalista y desdeñando lo que se denomina el libre albedrío, es decir, cuando una persona, independientemente de su situación social, económica, aunque sea extrema, tiene el libre albedrío de decir esto no, esto está prohibido, esto está mal, esto no corresponde, es una criatura que podría ser mi hija o mi nieta, esos frenos inhibitorios que tiene el ser humano por su condición de tal. Bueno, la justicia penal en este sentido no está dando esa respuesta que espera toda la comunidad, en este caso representada por la audiencia, ¿no? Marcelo, ¿qué pasa en tu rol de precandidato a senador y digo también con colegas tuyos o con compañeros de militancia? ¿Están preparando, no digo a partir de este caso, ya desde antes, están preparando algún proyecto para cambiar algo del sistema procesal penal o de las leyes, algún código, digo, legislativamente? Y la otra pata de esta pregunta es, ¿qué cambio puede operar en los hechos, un cambio de legislación? Digo, si la gente que no tiene ningún freno inhibitorio de pegarle, de romperle el hígado a trompadas a una nena de 11 años, ¿cómo lo puede influir un cambio de legislación? Si sale a la calle quemado por el Paco y hace cualquier barbaridad.
Sí, evidentemente tenemos que tener un cambio del paradigma del derecho penal, porque como bien decís, si bien reflexionás, el, el- la presencia policial, por ejemplo, no intimida al delincuente, no lo intimida en absoluto, no podemos repetir fórmulas del principio del siglo XX, ¿no? El vigilante de la esquina, la presencia policial, que le gusta decir a los ministros de seguridad, o a muchos políticos, las cámaras, porque el delincuente delinque, no se intimida frente a la policía, no se intimida frente a la cámara. De hecho, muchas veces lo vemos en las redes sociales, cómo sacan fotos con la cara descubierta, con sus pistolas y con sus cosas robadas, y haciendo gala, ¿no?, del delito cometido. Los vemos desafiantes permanentemente en las fiscalías, en los juzgados. Es decir, el sistema de espantapájaros que se utilizaba en las primeras décadas del siglo XX ya no sirve. Ahora, vos me preguntás sobre reformas legislativas. El Código Penal argentino data de 1921, con múltiples reformas que son parches, porque cuando vos reformás un código le cambiás su sistematicidad, si ya deja de ser orgánico para ser un conjunto de normas que muchas veces se contradicen entre sí, que muchas veces pueden ser tachadas parcialmente de inconstitucional, etcétera. Ahora, tenemos en los anaqueles del Congreso Nacional, y esto como autocrítica, ¿no?, de los poderes políticos, en este caso del Poder Legislativo, 2 proyectos de Código Penal completos, terminados. Recordemos, uno del entonces diputado Massa y su Frente Renovador, más antiguo, y uno un poquitito más moderno en cuanto a tiempo, ¿no? Porque son nuevos ambos, estamos hablando de los últimos 5 o 7 años, del doctor Boriski, el juez de casación federal. Es decir, hay 2 códigos penales para que los legisladores los legisladores nacionales se dignen a establecer si corresponde o no corresponde ponerlo en vigencia y reemplazar el antiguo código de 1921, el Código Moreno. Ahora, si esos códigos no sirven porque nuestros representantes consideran que no deben ser aprobados, bueno, habrá que hacer un tercero, un cuarto, un quinto. No podemos seguir pateando esas normas por falta de consensos o, peor aún, por mezquindades políticas. O sea, creo que lo de ayer fue un cachetazo a la clase política que, bueno, incipientemente ahora integro, decir, bueno, no hay tiempo o no queda más tiempo de seguir usándolo en tonterías o en chicanas, porque esto hace a nuestra comunidad, porque le puede pasar a mi hijo, al de ustedes, o al hijo de un presidente o de un gobernador. O sea, no es que estamos exentos. Marcelo, Tampoco ahora es como mucha gente... Sí, te iba a preguntar, ahora que tal vez podés expresarte sobre esta cuestión, sí. ¿vos considerás que bajar la edad de imputabilidad de los menores soluciona algo? Es una discusión que hay que tener. Yo no sé si es solución bajar la edad solamente, pero es una discusión que hay que dar. Ahora, si me preguntás, en lo personal, yo propongo un sistema mixto, que discutamos la edad, porque no es lo mismo un niño o una niña de 16 años hoy que en 1921, con la información que tienen, con la madurez diferente, por 1000 motivos, entre ellos el contexto en los que estamos viviendo, pero ¿por qué con los avances de la psiquiatría forense, la psicología forense, de la medicina, de la pediatría, no podemos tener un sistema que, además del límite etario, haga una pericia psiquiátrica y psicológica para establecer si el niño o la niña menor de edad pudo o no comprender la criminalidad del acto, si pudo o no distinguir entre lo prohibido y lo permitido, si pudo o no distinguir entre el bien y el mal, es decir, si tiene la madurez mental y espiritual suficiente como para comprender lo que acaba de realizar, tratándose, por ejemplo, de un delito grave, ¿no?, un homicidio. Creo sí que hay que pensar seriamente en una baja de la edad a los 14 o 15 años. 16 años creo que la persona ya tiene una madurez completa. De hecho, las acciones sexuales, por ejemplo, a partir de los 16 años son completamente permitidas entre jóvenes de esa edad, ¿no? Obviamente, no con mayores. O sea que la madurez del año 21 del siglo XX no tiene ni punto de comparación con la madurez psíquica, espiritual y hasta física de los jóvenes de hoy en día. Pero es una discusión que hay que dar. Fíjense que cada vez que alguien siquiera intenta establecer esa discusión, aparece el panfleto. ¿El panfleto cuál es en este caso? Ningún pibe nace chorro. Y sí, claro, obviamente, gracias que nacemos, es un milagro nacer, ¿no?, por las cuestiones biológicas que todos conocemos. Ahora, si ante cada discusión vamos a poner el panfleto, el hashtag, ningún pibe nace chorro es el adecuado para o no se puede criminalizar la protesta social cuando hablamos de los piquetes, ninguna discusión va a prosperar.
Esto es lo que yo vengo observando desde que me nombraron fiscal, allá en el 98. Es decir, hay discusiones que están prohibidas. El Poder Judicial es una burbuja ideológica y doctrinaria. No tenemos porque estuve hasta hace 5 minutos, no tenemos contacto con la realidad. Es decir, consideramos que lo que dijo Zaffaroni es palabra santa, y son disparates, porque realmente son disparates que nos llevaron a esto. Es el gran responsable, él y sus discípulos, no es él solo, él y sus discípulos, de haber pervertido el juicio crítico de estudiantes de Derecho, de graduados y magistrados judiciales. Hoy tenemos jueces y fiscales agnósticos de la pena, hoy tenemos jueces y fiscales que sienten pena al aplicar pena. Entonces, ¿cómo no va a haber decisiones judiciales contrarias al sentido común? Me imagino. Marcelo, fuiste muy claro, te agradecemos mucho y bueno, seguiremos seguramente charlando en los próximos días después de las elecciones. Va a ser un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, Marcelo Romero, ex fiscal de la ciudad de La Plata, dando su punto de vista respecto de este tema tan